Ingenieros de desarrollo de sistemas en las oficinas de Huawei en Shenzhen presionaron el botón de implementación final en menos de 72 horas. Harmony OS 6 comenzó a desplegarse en millones de dispositivos a través de Asia No. Era una actualización ordinaria. Era la materialización de una arquitectura que llevaba 5 años gestándose en silencio, diseñada para cumplir un objetivo que ninguna empresa no estadounidense había logrado en 4 décadas, a reemplazar Windows en computadores personales con un ecosistema completamente funcional y autosuficiente. La presentación oficial ocurrió días después. Huawei reveló la nueva línea MateBook, equipada nativamente con Harmony OS Next, la versión purificada del sistema que elimina por completo cualquier rastro de código Android, MateBook Pro, MateBook X y el sorprendente MateBook Fold, un portátil plegable con pantalla de 16 pulgadas que se convierte en tableta de 8, todos ejecutando la misma plataforma unificada. No eran prototipos de exhibición, eran productos comerciales con fechas de envío confirmadas y precios competitivos que desafiaban directamente el territorio del HP y Lenovo en sus versiones Windows. Las especificaciones técnicas revelaban decisiones arquitectónicas audaces. Harmony OS 6 utiliza un microkernel distribuido de apenas 64 MB, comparado con los más de 15 GB que ocupa una instalación limpia de Windows 11. Esta compresión radical permite que el sistema operativo se ejecute con consumo mínimo de recursos, liberando potencia de procesamiento para aplicaciones. El resultado es autonomía récord en 21 horas de reproducción continua de video, 15 horas de videollamadas, cifras que superan al MacBook Pro con chip M4 de Apple en escenarios de uso real. Pero la verdadera revolución técnica reside en la interconexión de ecosistema. Harmony OS 6 implementa lo que Huawei denomina transferencia cuántica distribuida, un protocolo propietario que permite transferencia de archivos de hasta 5 GB por segundo entre dispositivos compatibles, sin necesidad de cables, Wi-Fi tradicional o Bluetooth, utilizando una combinación de Neuralink, el estándar inalámbrico desarrollado por China como alternativa a Bluetooth y Wi-Fi. 7. Con modulación de canal adaptativa. El sistema detecta automáticamente dispositivos Huawei cercanos y establece conexiones de baja latencia inferiores a 2 milisegundos. Un usuario puede iniciar un documento en su smartphone Mate 70, continuar editándolo en su tablet MatePad Pro y finalizarlo en su MateBook sin tocar un solo botón de sincronización. El archivo se transfiere en segundo plano, manteniendo historial de versiones y estados de aplicación. La arquitectura modular del sistema permite actualizaciones atómicas, a diferencia de Windows, que requiere reinicios completos para cambios mayores. Harmony OS 6 actualiza componentes individuales del kernel sin interrumpir procesos activos. Huawei demostró esto en vivo. Durante el lanzamiento, un ingeniero aplicó un parche de seguridad crítico a un MateBook, ejecutando renderizado de video, compilación de código y sincronización de bases de datos simultáneamente. El sistema aplicó la actualización en 11 segundos sin cerrar una sola aplicación. Esta capacidad deriva de la separación entre microkernel, servicios de sistema y espacio de usuario, permitiendo que componentes se actualicen independientemente mientras el núcleo mantiene estabilidad. El ecosistema de aplicaciones había sido históricamente el talón de Aquiles de alternativas a Windows. Huawei afirma haber superado las 500.000 aplicaciones nativas certificadas para Harmony OS 6 en categorías empresariales y de productividad. La compañía presentó versiones completas de WPS Office, DingTalk, WeChat Work, AutoCAD adaptado por asociación con desarrolladores chinos y, sorprendentemente, una versión oficial de Microsoft Office 365 optimizada para la plataforma. Adobe no participó oficialmente, pero Huawei mostró Krita y DaVinci Resolve funcionando nativamente, cubriendo edición de imagen y video
profesional. Para aplicaciones Windows Legacy críticas, el sistema incluye una capa de compatibilidad experimental. Basada en Wine, que ejecuta software x86, con penalización de rendimiento del 20 al 30%, suficiente para transiciones graduales. La presentación concluyó con cifras de adopción preliminares. Según datos internos compartidos con medios especializados, más de 200 empresas estatales chinas habrían completado pruebas piloto de migración hacia Harmonious en PC con resultados que indicaban reducción de costos de licenciamiento superiores al 60% y mejoras en tiempos de arranque y estabilidad de sistema. El mensaje era inequívoco con Harmonious 6. No era una curiosidad técnica ni un experimento regional. Era una plataforma de grado empresarial lista para despliegue masivo. Respaldada por el segundo mayor mercado tecnológico del planeta y una cadena de suministro completamente integrada. La competencia por el escritorio digital acababa de reiniciarse después de 40 años de estancamiento. En junio de 2024, un documento clasificado apareció brevemente en un servidor mal configurado del Ministerio de Defensa de Brasil. Antes de ser eliminado, 3 periodistas lograron descargarlo. El contenido era explosivo en un informe técnico que detallaba cómo sistemas operativos de uso masivo contenían vectores de acceso no documentados, capaces de extraer información sensible sin dejar rastro. El documento nunca mencionaba nombres, pero las referencias técnicas apuntaban hacia las plataformas que dominan el 92% de los ordenadores del planeta. Brasil ya negó la autenticidad. Washington no hizo comentarios. Pekín guardó silencio. Pero algo había cambiado. 3 meses después, el 11 de diciembre de 2025, Huawei presentó el HM740, un portátil que pesaba apenas 1 kilogramo 300 gramos y prometía 21 horas de autonomía. Los titulares se centraron en la batería récord, pero los analistas que comprendían la magnitud real del anuncio no miraban las especificaciones de hardware, observaban el sistema operativo. Harmonious Next representaba algo que ninguna potencia no estadounidense había logrado en 40 años, un ecosistema de software completo, funcional y desacoplado de cualquier dependencia tecnológica occidental. No era solo un portátil, era una declaración de independencia digital. Desde 1985, cuando Microsoft lanzó la primera versión de Windows, la computación personal ha estado controlada por 2 actores a Microsoft. En el ecosistema empresarial, Apple en el segmento premium. Linux existió como alternativa técnica, pero nunca penetró el escritorio corporativo. Durante 4 décadas, cada documento gubernamental, cada transacción bancaria, cada comunicación diplomática procesada en un ordenador personal pasó por código fuente controlado por empresas estadounidenses, sujetas a legislación estadounidense. La Ley Cloud de 2018 otorgó al gobierno de Estados Unidos autoridad para solicitar datos almacenados por empresas estadounidenses, independientemente de donde se encuentren físicamente. Para gobiernos extranjeros, esto planteaba una pregunta incómoda. ¿Cuánta soberanía real tiene un país si toda su infraestructura digital corre sobre sistemas sujetos a jurisdicción extranjera? Europa intentó responder. Francia y Alemania lanzaron GIEX en 2019 para crear infraestructura de nube europea soberana. Fracasó en menos de 3 años. Rusia desarrolló Astra Linux. India lanzó Varos, pero ninguno alcanzó masa crítica. Faltaba el ecosistema de aplicaciones, la compatibilidad con hardware diverso, la experiencia pulida que décadas de inversión habían otorgado a Windows y macOS hasta ahora. El evento que marcó el quiebre ocurrió 17 días después del lanzamiento del HM740 el 28 de diciembre de 2025. Según filtraciones confirmadas parcialmente por analistas independientes, el gobierno de Pekín habría emitido una directiva interna. Todas las agencias gubernamentales y empresas estatales debían completar la transición hacia sistemas operativos nacionales
antes de diciembre de 2027. Windows y macOS quedarían prohibidos en aproximadamente 50 millones de ordenadores institucionales. El mayor reemplazo de sistemas operativos en la historia de la computación acababa de comenzar. La dificultad técnica resulta difícil de exagerar. Un sistema operativo no es solo software, es un ecosistema completo de controladores, APIs, aplicaciones, protocolos de seguridad y capacitación de usuarios. Microsoft ha invertido más de 500.000 millones de dólares acumulados en Windows. ¿Cómo podría una empresa replicar eso desde cero? La respuesta está en una estrategia que Huawei comenzó silenciosamente en 2019, justo después de que Estados Unidos la incluyera en la lista de entidades restringidas. Cuando Google revocó la licencia de Android en mayo de 2019, Huawei enfrentaba extinción. Respondió acelerando Harmonious, diseñando un microkernel distribuido capaz de ejecutarse en cualquier dispositivo, desde relojes inteligentes hasta servidores. Esta decisión arquitectónica permitió desarrollo paralelo masivo. Cada aplicación creada para teléfonos podía adaptarse a portátiles con mínima refactorización de código entre 2019 y 2025. Según estimaciones basadas en reportes financieros, Huawei habría invertido más de 80.000 millones de dólares en Harmonious. El gobierno chino canalizó recursos adicionales estimados en 120.000 millones hacia empresas, desarrollando software compatible. Incentivos fiscales eximieron a desarrolladores de impuestos durante 5 años. Para 2025, analistas independientes estiman que al menos 500.000 aplicaciones funcionales existían en el ecosistema, incluyendo suites de oficina, herramientas de diseño y software de gestión empresarial, suficiente para sostener operaciones corporativas completas sin tocar Windows o macOS. En términos de especificaciones puras, el HM740 ofrecía argumentos contundentes. El impacto en Microsoft fue inmediato. China representaba 14% de sus ingresos globales en 2024, aproximadamente 32.000 millones de dólares anuales. La directiva china no solo eliminaba ese mercado, creaba un efecto dominó. Empresas multinacionales operando en China enfrentaban una elección en mantener infraestructura dual, duplicando costos, o estandarizar en Harmonious para simplificar gestión, perdiendo compatibilidad global. Las acciones de Microsoft cayeron 9% en las 2 semanas posteriores. Apple enfrentaba cálculos geopolíticos aún más complejos. Pero el verdadero terremoto ocurrió cuando otros gobiernos comenzaron a observar. En febrero de 2026, según reportes europeos, el Ministerio del Interior de Alemania habría iniciado conversaciones exploratorias con Huawei sobre implementación de Harmonious en sistemas no clasificados. La filtración causó escándalo político. Francia habría iniciado auditorías técnicas de seguridad. Bruselas guardaba silencio oficial, pero fuentes diplomáticas indicaron que el tema se discutía en círculos de ciberseguridad europeos. América Latina presentaba terreno aún más fértil. Brasil, Argentina y México gastaban colectivamente más de 3.000 millones anuales en licencias de Microsoft para entidades gubernamentales. Harmonious ofrecía licencias significativamente más económicas con garantías de transferencia tecnológica. En marzo de 2026, el estado brasileño de Bahía anunció un programa piloto para migrar 5.000 ordenadores hacia Harmonious. Era pequeño, casi simbólico, pero representaba el primer caso de una entidad gubernamental occidental adoptando formalmente un sistema operativo chino. El precedente estaba establecido. La respuesta de Washington fue predecible pero compleja. En abril de 2026, el Departamento de Comercio habría considerado, según filtraciones, a medios estadounidenses imponer restricciones a empresas adoptando Harmonious en infraestructura crítica. La propuesta enfrentó resistencia inmediata. ¿Con qué autoridad podía Estados Unidos prohibir a gobiernos soberanos elegir sus propios sistemas operativos? ¿No constituía esto una admisión implícita de que sistemas estadounidenses contenían capacidades de acceso que Washington deseaba preservar? La narrativa se volvía incómoda. Europa, atrapada entre lealtad atlántica y pragmatismo tecnológico, enfrentaba su propia crisis. Décadas de intentos fallidos
dejaron al continente completamente dependiente de infraestructura estadounidense. Harmonious representaba la primera alternativa viable, pero adoptarla significaba alinearse tecnológicamente con Pekín. El sector privado también se movió. Según reportes de analistas, 3 de los 5 mayores bancos chinos habrían completado la migración de más del 60% de sus sistemas hacia Harmonious para mayo de 2026 y se habría desplegado Harmonious en 200.000 estaciones de trabajo. Bank of China habría migrado sistemas de back office completos. Y anunció que sus sistemas utilizarían exclusivamente Harmonious a partir de 2027. Geely, propietaria de Volvo, habría iniciado pruebas internas. La integración vertical digital China estaba consolidándose en tiempo récord. Las implicaciones para la industria del software resultaban sísmicas. Adobe, con ingresos superiores a $20.000 millones, enfrentaba perder acceso al mercado chino si no portaba aplicaciones a Harmonious, pero hacerlo requeriría inversión masiva y validaría la plataforma china. Autodesk, SAP, Oracle, todas enfrentaban el mismo dilema. Algunas optaron por esperar. Otras comenzaron discretamente a desarrollar versiones compatibles. Microsoft tomó la decisión estratégica de portar una versión limitada de Office 365 a Harmonious, preservando participación de mercado a costa de legitimar a su competidor. La decisión generó controversia interna, pero la lógica comercial era irrefutable. Mejor competir dentro del ecosistema chino que ser completamente excluido. Las consecuencias sociales comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Generaciones habían sido capacitadas en interfaces de Windows, atallos de teclado, flujos de trabajo, estructuras de archivos. Todo estaba mentalizado según la lógica de Redmond. Harmonious funcionaba diferente en aspectos fundamentales. Empresas chinas invirtieron miles de millones en recapacitación. Vídeos, tutorials, certificaciones profesionales, manuales, técnicos. Toda una industria de conocimiento se reconstruyó desde cero. Para trabajadores mayores de 40 años, la transición representaba un desafío cognitivo significativo. Para jóvenes técnicos, era una oportunidad de especialización con demanda explosiva. El mercado laboral comenzó a dividirse entre profesionales del ecosistema occidental y del nacional, con salarios divergentes y trayectorias incompatibles. Los departamentos de ciberseguridad enfrentaban dilemas imposibles. ¿Cómo auditar la seguridad de un sistema cuyo código fuente es parcialmente cerrado, desarrollado bajo supervisión de un gobierno autoritario? Harmonious, como Windows y MacOS, no era completamente open source. Componentes críticos permanecían propietarios. Huawei ofrecía auditorías limitadas bajo acuerdos de confidencialidad estrictos. La confianza debía basarse en reputación e incentivos comerciales. Exactamente el mismo modelo que sustentaba la confianza en sistemas occidentales. La diferencia era política, no técnica. Confiar en Microsoft significaba confiar en que intereses comerciales limitarían cooperación con agencias estadounidenses. Confiar en Huawei significaba confiar en que intereses comerciales limitarían cooperación con agencias chinas. Ninguna opción ofrecía garantías absolutas. Así o mediados de 2026. El escenario era de balcanización digital acelerada. China operaba en su esfera digital, Estados Unidos en otra. Europa quedaba atrapada en el medio. América Latina, África y el sudeste asiático se convertían en campos de batalla comerciales. Firmas como Gartner comenzaron a publicar escenarios donde Harmonious alcanzaba entre 15 y 22% de participación global en computación empresarial para 2030. Windows caería de 83% aproximadamente 60%. Estas cifras asumían ausencia de shocks geopolíticos adicionales. Un conflicto sobre Taiwán, nuevas sanciones o crisis de ciberseguridad atribuidas a sistemas occidentales podrían acelerar dramáticamente la migración. Para empresas multinacionales, esto creaba pesadillas logísticas. Si operaciones chinas migran a Harmonious mientras operaciones occidentales permanecen en Windows, cada intercambio de datos requiere conversión y validación. Los formatos, aunque técnicamente compatibles mediante estándares abiertos, desarrollan incompatibilidades sutiles.
Las integraciones de API fallan. La complejidad aumenta exponencialmente. Algunas empresas considerarían estandarizar globalmente en Harmonious para reducir complejidad, especialmente si sus operaciones asiáticas representaban la mayor parte de sus ingresos. Esta decisión las alejaría del ecosistema occidental, creando fracturas comerciales y políticas. Hacia finales de 2026, tres esferas emergían en la China, dominada por Harmonious e integrada con ecosistemas de hardware y cloud nacionales. La estadounidense, anclada en Windows y MacOS, con dominio en mercados anglosajones y sectores de alta tecnología. Y una intermedia, principalmente europea y latinoamericana, intentando mantener compatibilidad con ambos mediante infraestructura dual, a costa de eficiencia masiva. Esta configuración no era estable a largo plazo, pero en el mediano plazo, la coexistencia incómoda parecía inevitable. El HM740 continuaba vendiéndose en cantidades impresionantes. Cifras oficiales indicaban 5 millones de unidades en los primeros 8 meses. Analistas independientes estimaban cifras más conservadoras de 3 a 3.5 millones. Aún así, un éxito notable. Las reseñas técnicas eran mixtas. La duración de batería cumplía promesas en uso ligero, aunque caía a 14 horas bajo cargas intensas. El rendimiento igualaba a chips de Intel de generación anterior, suficiente para oficina pero inferior para rendering intensivo. No era perfecto, pero era funcional y mejoraba con cada actualización trimestral. Para finales de 2026, aproximadamente 30% de los portátiles vendidos en China venían con Harmonious preinstalado, según IDC. La tendencia era clara y acelerándose. Mirando hacia 2030, si las tendencias se mantenían, podríamos esperar un mundo donde aproximadamente 1.500 millones de personas operan principalmente en ecosistema. Harmonious, 2.000 millones en Windows, 300 millones en MacOS. Estas cifras son especulativas, pero la dirección parece clara. El monocultivo digital está terminando. La era de un único sistema operativo global ha concluido. Lo que viene es diversidad forzada, no por preferencia del mercado, sino por imperativo geopolítico. La duración de batería del HM740N Unca fue lo importante. Fue el símbolo de capacidad técnica, la demostración de que tecnología no occidental podía igualar estándares establecidos. Fue el vehículo para un sistema operativo que representa desafío existencial al orden tecnológico, dominante desde 1985. La pregunta ya no es si Harmonious puede competir con Windows, es si el mundo puede funcionar con sistemas fundamentalmente incompatibles controlados por potencias geopolíticamente rivales. ¿Y cuál será el costo de forzar esa coexistencia? La tecnología avanza sin pedir permiso. Los sistemas que usamos para trabajar y comunicarnos se están fragmentando según líneas de poder que tienen poco que ver con superioridad técnica y todo que ver con control soberano. Si esta narrativa te ha hecho reconsiderar qué significa soberanía digital en un mundo multipolar, si te ha llevado a cuestionar la infraestructura invisible sobre la que construimos nuestras vidas, entonces ha cumplido su propósito. Comparte este análisis con alguien que necesite entender que la tecnología nunca es neutral, que cada sistema operativo es una declaración política y que las decisiones que gobiernos y empresas toman hoy determinarán qué futuro digital heredaremos.